A lo largo de la historia, muchas personas se han planteado diversas preguntas al leer el relato bíblico sobre el origen de la humanidad. Una de las cuestiones que más genera dudas es, ¿quién fue la esposa de Caín? Además, surge la interrogante de si había más personas aparte de Adán y Eva en esos primeros tiempos. Estas preguntas son frecuentes entre los lectores de la Biblia, y en este extenso análisis, intentaremos ofrecer respuestas claras, basándonos en lo que dice la Biblia y empleando la lógica para interpretar el relato. Comencemos con lo que dice la Biblia. Según las Escrituras, Dios creó al primer hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra y luego le dio vida al soplar en su nariz. Tras crear a Adán, Dios reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que decidió crear una compañera para él. Puso a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas, y de esa costilla formó a la primera mujer, Eva. Dios no solo los creó, sino que también los bendijo y les dio una misión importante: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Génesis 1:28. Este mandato les confería la capacidad de tener hijos y, por lo tanto, de poblar la tierra con sus descendientes. Desde un punto de vista bíblico, todos los seres humanos descienden de esta primera pareja, Adán y Eva. Es decir, la Biblia nos muestra que ellos fueron los primeros y únicos padres de la humanidad, y no hay ninguna mención en las Escrituras de que hubiera otra raza o grupo de seres humanos viviendo en paralelo a ellos. Ni antes de ellos, ni en su tiempo, ni después de ellos. En Hechos 17:26 se afirma que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Este versículo subraya la unidad de la raza humana, señalando que todos compartimos un mismo origen, lo cual tiene profundas implicaciones espirituales y morales. Todos somos hermanos, creados por el mismo Dios y compartimos una misma naturaleza humana. Sin embargo, al avanzar en la lectura del relato de Génesis, surge una pregunta clave: ¿de dónde provino la esposa de Caín? Si Caín fue uno de los primeros hijos de Adán y Eva, ¿quién podría haber sido su esposa? Esta pregunta ha desconcertado a muchos a lo largo del tiempo, pero la respuesta es bastante sencilla si seguimos la lógica bíblica. La esposa de Caín era, muy probablemente, su propia hermana. Esto puede sonar sorprendente o incluso incómodo para nuestra cultura moderna, pero en los primeros días de la humanidad, las circunstancias eran muy diferentes. Para cumplir con el mandato divino de fructificar y multiplicar y llenar la tierra, los hijos de Adán y Eva debían casarse entre ellos, es decir, entre hermanos y hermanas. En esos tiempos, no existían leyes que prohibieran el matrimonio entre parientes cercanos, y además, el ADN de Adán y Eva era perfecto. No había mutaciones genéticas ni defectos que pudieran transmitirse a sus hijos, lo que significa que el riesgo de problemas congénitos derivados de estas uniones entre hermanos era inexistente. Hoy sabemos que la consanguinidad puede aumentar la probabilidad de enfermedades genéticas, pero en los tiempos de Adán y Eva, esto no era un problema debido a la pureza genética de los primeros seres humanos. La Biblia nos proporciona más información sobre la descendencia de Adán y Eva. Sabemos que, además de Caín y Abel, ellos tuvieron otros hijos e hijas. En Génesis 5:4 se menciona que los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Aunque la Biblia no ofrece una lista completa de sus descendientes, este versículo deja claro que la pareja tuvo muchos hijos, posiblemente más de los 9 que se mencionan, lo que sugiere que la población humana comenzó a crecer rápidamente. Entre estos descendientes, Caín encontró a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Caín no solo tuvo un hijo, sino que también construyó una ciudad, a la que nombró en honor a su hijo Enoc, Génesis 4:17. De este modo, la humanidad comenzó a expandirse y a establecerse en distintas regiones. Es importante aclarar que en esos tiempos, las uniones entre hermanos no eran consideradas incesto. No había leyes que prohibieran tales matrimonios, y, como hemos mencionado, no había riesgo genético. Dios había ordenado a Adán y Eva y a sus hijos que se multiplicaran, y esta era la única manera de hacerlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. A medida que el pecado y la maldad se extendieron en el mundo, esto no solo afectó la moral y el comportamiento de los seres humanos, sino también su genética.
El ADN, que inicialmente era perfecto, comenzó a deteriorarse y a presentar mutaciones y defectos. Estos defectos podían transmitirse de padres a hijos y agravarse si los progenitores eran parientes cercanos. Dios, en su sabiduría, estableció un límite para este tipo de uniones y más adelante en la historia, prohibió el incesto. Esta prohibición se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 18, donde Dios instruyó a Moisés para que dijera al pueblo de Israel que ninguno de vosotros se allegue a ninguno de su pariente cercano para descubrir su desnudez, Levítico 18:6. Este capítulo enumera una serie de relaciones sexuales y matrimonios prohibidos entre parientes cercanos, tales como entre padres e hijos, hermanos, tíos y sobrinos, entre otros. El propósito de estas leyes era doble. Por un lado, proteger la salud física del pueblo de Dios, evitando la transmisión de defectos genéticos. Por otro lado, preservar la santidad y el orden moral del matrimonio. El incesto no solo generaba riesgos genéticos, sino que también iba en contra del diseño divino para el matrimonio y la familia. En Levítico 18, Dios deja claro que estas prácticas son una abominación y quienes las realicen sufrirán las consecuencias. Las leyes divinas sobre el matrimonio y la prohibición de uniones entre parientes cercanos no solo buscaban evitar los problemas genéticos, sino también proteger la pureza espiritual del pueblo de Israel. En la Biblia también encontramos ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos, que no siempre fueron condenados. Por ejemplo, Abraham se casó con su media hermana Sara, y Dios bendijo su unión. Este matrimonio ocurrió antes de que las leyes de Levítico fueran promulgadas, por lo que no fue considerado incesto. De hecho, Abraham y Sara recibieron la bendición de Dios y tuvieron un hijo, Isaac, quien sería uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Isaac, a su vez, se casó con su prima Rebeca, lo cual tampoco fue considerado incesto, ya que el matrimonio entre primos no estaba prohibido por las leyes mosaicas. Otro ejemplo es el de Jacob, quien se casó con sus primas Lea y Raquel. En este caso, Jacob también se casó con dos hermanas, lo que podría ser considerado poligamia según las normas modernas. Sin embargo, en ese tiempo, esta práctica era aceptada culturalmente, aunque no era el diseño original de Dios para el matrimonio. A pesar de esto, Dios bendijo a Jacob y a sus esposas, y de su unión nacieron los 12 hijos que darían origen a las 12 tribus de Israel. No obstante, no todos los matrimonios entre parientes cercanos fueron aprobados por Dios. En la historia de Amnón y Tamar, por ejemplo, Amnón violó a su hermana Tamar, y este acto fue condenado severamente. Esta historia ilustra las terribles consecuencias del incesto no consensuado y cómo esto puede afectar negativamente no solo a las personas involucradas, sino a familias enteras. El caso de Lot y sus hijas, quienes tuvieron relaciones sexuales tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, también muestra las graves consecuencias morales y sociales de las relaciones incestuosas, ya que de estas uniones nacieron dos pueblos enemigos de Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitió el incesto en los primeros tiempos y luego lo prohibió? Este cambio en las leyes no fue un acto arbitrario, sino una adaptación necesaria a medida que la humanidad avanzaba. Al principio, el incesto no representaba ningún problema genético o moral, ya que el ADN humano era puro y el pecado aún no había corrompido profundamente la naturaleza humana. Sin embargo, a medida que el pecado y la maldad se extendieron, Dios estableció normas para proteger a su pueblo y preservar su salud y santidad. Este principio de revelación progresiva explica cómo Dios fue revelando su voluntad a lo largo del tiempo, adaptando sus leyes a las necesidades y circunstancias de la humanidad. En conclusión, la Biblia nos muestra que el incesto en los primeros tiempos de la humanidad no solo era necesario para cumplir el mandato de poblar la tierra, sino que no implicaba ningún riesgo ni problema debido a la pureza genética de Adán y Eva. Sin embargo, con el tiempo, y a medida que el pecado deterioraba la humanidad, Dios prohibió el incesto y estableció leyes claras para regular los matrimonios entre parientes cercanos. Este cambio reflejaba el amor y la protección de Dios hacia su pueblo, así como su deseo de preservar la pureza física, moral y espiritual de la humanidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo las leyes de Dios evolucionaron en respuesta a las necesidades cambiantes de su pueblo.
Dios, en su infinita sabiduría, no dio todas sus instrucciones de una sola vez, sino que fue revelando su voluntad de manera gradual, adaptándose al contexto en el que vivían los seres humanos. Este principio de revelación progresiva es fundamental para entender por qué ciertas prácticas, como el incesto entre los primeros descendientes de Adán y Eva, eran permitidas en un momento, pero fueron prohibidas más adelante. Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad porque era necesario para que la población creciera y se expandiera. En ese momento, no existía ningún riesgo genético debido a la perfección inicial del ADN de Adán y Eva. Pero a medida que la humanidad avanzaba, y el pecado y la corrupción se hacían más evidentes, Dios estableció leyes más estrictas para proteger tanto la salud física como la integridad espiritual de su pueblo. Con el tiempo, las uniones entre parientes cercanos se convirtieron en un riesgo, tanto desde el punto de vista genético como moral, y Dios actuó para prohibirlas. Es importante destacar que la Biblia no solo regula el matrimonio entre parientes cercanos por cuestiones de salud genética, sino también por motivos espirituales. El incesto, tal como lo entendemos hoy, es visto como una transgresión del orden moral y social que Dios ha establecido para la humanidad. El matrimonio, según el diseño de Dios, es una institución sagrada destinada a la unión de un hombre y una mujer que no sean parientes cercanos. Esta unión debe ser reflejo del amor, respeto y devoción mutuos, y cualquier desviación de este diseño original va en contra del propósito divino. En varios pasajes de la Biblia, Dios advierte de las consecuencias de las relaciones incestuosas. Estas no solo traen problemas genéticos, como hemos mencionado, sino que también tienen repercusiones espirituales y emocionales. El incesto genera vergüenza, división y dolor, y a menudo desencadena una serie de eventos negativos que afectan a las familias y comunidades involucradas. En la historia de Amnón y Tamar, por ejemplo, el acto incestuoso de Amnón desencadenó una serie de tragedias que acabaron dividiendo a la familia real de David y resultaron en la muerte de Amnón y en una guerra civil entre David y su hijo Absalón. Esta historia ilustra cómo el incesto no solo afecta a las personas involucradas, sino que también tiene consecuencias más amplias para las familias y sociedades. Otra consecuencia del incesto que se menciona en la Biblia es su impacto sobre las generaciones futuras. Las uniones incestuosas, al generar problemas genéticos, también pueden producir descendientes con discapacidades físicas o mentales. Aunque la Biblia no entra en detalles científicos, sabemos por el conocimiento moderno que los problemas congénitos, como malformaciones y enfermedades hereditarias, son mucho más comunes cuando los padres son parientes cercanos. Esto se debe a que los genes recesivos que causan estas condiciones tienen una mayor probabilidad de manifestarse en los hijos cuando ambos padres comparten el mismo linaje genético. De hecho, las leyes de Levítico, además de prohibir el incesto, fueron diseñadas para proteger a la humanidad de estos peligros genéticos. Dios, al establecer estas leyes, estaba no solo protegiendo la salud física de los israelitas, sino también guiándolos hacia un estilo de vida moralmente correcto y espiritual. Dios deseaba que su pueblo fuera santo y distinto de las naciones paganas que los rodeaban, donde el incesto y otras prácticas inmorales eran comunes. Al seguir las leyes de Dios, los israelitas se mantenían puros tanto física como espiritualmente, preparándose para ser el pueblo a través del cual vendría el Mesías. En este sentido, las leyes sobre el incesto en la Biblia también tienen una dimensión profética. Al prohibir el incesto y establecer reglas estrictas sobre quienes podían casarse, Dios estaba protegiendo la pureza de la línea genealógica a través de la cual nacería Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, como descendiente directo de Adán, Abraham, David y otros patriarcas, vino al mundo a través de una línea de ancestros que había sido cuidadosamente preservada de las prácticas que Dios consideraba inmorales o perjudiciales. De esta manera, las leyes sobre el incesto y el matrimonio en la Biblia no solo tenían un propósito inmediato de proteger la salud y la santidad del pueblo de Dios, sino también un propósito redentor a largo plazo, ya que preservaban la línea de la cual nacería el Salvador. Otro aspecto que merece atención es la misericordia de Dios hacia aquellos que, a pesar de haber cometido actos incestuosos, recibieron su gracia y perdón. Un ejemplo notable es el de Lot y sus hijas, quienes, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, cometieron un acto incestuoso motivado por la desesperación.
Aunque este acto fue claramente condenado, Dios permitió que de esas uniones nacieran los pueblos de Moab y Amón, quienes, aunque enemigos de Israel, más tarde jugarían un papel importante en la historia redentora. De hecho, Ruth, una mujer moabita, se casó con Boaz y se convirtió en la bisabuela del rey David, y por lo tanto, parte de la genealogía de Jesús. Esta historia nos muestra que, aunque el pecado tiene consecuencias, Dios es misericordioso y puede redimir incluso las situaciones más difíciles y oscuras. Aunque el incesto está prohibido en la ley de Dios y es visto como una grave transgresión, la Biblia también nos enseña que el perdón y la gracia de Dios están disponibles para todos aquellos que se arrepienten y buscan su redención. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que, a pesar de haber cometido errores graves, fueron restauradas y utilizadas por Dios para llevar a cabo su plan redentor. En resumen, el incesto en los primeros tiempos de la humanidad fue permitido por Dios debido a las circunstancias especiales de ese periodo. No había otra manera de que la humanidad creciera y se multiplicara, y debido a la pureza genética de Adán y Eva, no existía el riesgo de problemas congénitos que conocemos hoy. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el pecado corrompía tanto la moral como la genética humana, Dios prohibió el incesto y estableció leyes claras para regular los matrimonios entre parientes cercanos. Estas leyes no solo protegían la salud física del pueblo de Dios, sino que también preservaban su santidad y aseguraban la pureza de la línea genealógica a través de la cual vendría Jesús. En este extenso análisis hemos visto cómo la Biblia responde a las preguntas sobre la esposa de Caín, la descendencia de Adán y Eva, y la evolución de las leyes sobre el matrimonio en el contexto bíblico. Hemos aprendido que todos los seres humanos descendemos de una sola pareja, Adán y Eva, y que en los primeros tiempos, el incesto era necesario para cumplir el mandato de Dios de poblar la tierra. Sin embargo, con el tiempo, Dios estableció leyes más estrictas para proteger la salud y la moral de su pueblo. Estas leyes siguen vigentes hoy en día y son la base de la ética sexual cristiana. Si este análisis te ha resultado interesante y edificante, no dudes en compartirlo, comentar tus pensamientos y suscribirte para recibir más contenido similar. Que Dios te bendiga y te guíe en tu estudio de su palabra.